Voy a referirme ahora a los principios didácticos. A veces hay maestros que se preguntan, ¿y para qué tenemos principios pedagógicos? O a veces hay compañeros que están diciendo, oye, ¿y tu proyecto del peteo? Estoy en la fundamentación. Oye, ¿llevas 3 años fundamentando un proyecto? O sea, ¿qué sentido tiene el peteo si tú te pasas 3 años fundamentando un proyecto que se supone que tienes que ejecutar cada año y tú no pasas nunca de la fundamentación? Entonces, ¿qué peteo es ese? Estamos escribiendo una cosa y en la práctica hacemos otra. Seguimos haciendo lo mismo y viendo a ver cómo cumplimos con el sindicato con lo que nos están pidiendo. Esa no es la idea. Esa no es la idea. Miren, se lo voy a decir con mucha honestidad. Está cerrando el curso, va a empezar un curso de ego. Si usted no tiene la fundamentación ya para el otro año, mira, ni la haga. Pero no tiene sentido. ¿Para qué? Aquí estamos cayendo en una mentirita. Jugando a la mentirita, haciéndonos los muertitos. Y vamos flotando por el río como los muertitos. Entonces voy a acercarme a esta fundamentación. Primero, ya ustedes escribieron los principios pedagógicos. Eso es parte de la fundamentación. Son 10, 12 páginas. Arriba escríbalo. Ahora me voy a referir a los principios didácticos. Escríbalo. Tomen varias actividades, las que tienen planificadas, las mejores, las más representativas. Pueden hacer un folleto con 30 actividades de las más representativas. Lo incluyen. Ya eso es parte del proyecto. Esto que estamos haciendo aquí, están sacándole fotos, lo están filmando, están tomando nota. Por favor, a ver muchachas, agarren una hoja ahí. Y mañana o pasado me van a entregar a mí un diario de campo de esta actividad. Tomen una hoja y empiecen a escribir qué les pareció, qué aprendieron, cómo consideraron que ustedes crecieron. Y ya eso se está incluyendo en el proyecto. El proyecto no es otra cosa que un proceso de racionalizar, de razonar las cosas que hacemos cada día para buscar la emancipación. ¿Ustedes se quieren emancipar o no? ¿O quieren seguir como está? Bueno, parte del proyecto es que agarren un dichoso 5 o 6 cuartillas y escriban lo que significa inclusión para ustedes. Acabo de hacer una explicación aquí. Y eso tiene que ver con la fundamentación teórica del proyecto. Para nosotros, inclusión no es lo que significa inclusión para el Estado neoliberal. Para el Estado neoliberal, inclusión implica dejación de su responsabilidad con estos niños, recorte de recursos para estos niños, cierre de los USAER que se ocupan de estos niños. Para ellos, inclusión implica gastar menos y para nosotros implica gastar más. ¿Por qué? Porque pensamos esto. Ya eso es fundamentación del proyecto. Ya eso es análisis teórico de los conceptos que se van a usar en el proyecto. Y yo sé que ustedes tienen muchísimas ideas, muy buenas ideas, pero a veces nos falta un poquito de motivación para empezar a escribir. Poquito. El año que viene se mejora eso. El año que viene se enriquece. Pero si este muchacho me viene a preguntar por el proyecto y yo le digo, estamos en construcción. Bueno, ¿qué tú estás haciendo? ¿Un rascacielos? ¿Qué tú estás haciendo? Es un proyecto, lo que se está pidiendo no es un rascacielos, no es la torre de Chiapas lo que estás haciendo. Llevas 3 años en construcción, estamos ya de construir, dame lo que tienes. Lo estoy diciendo así de manera chistosa, pero es algo muy serio lo que estamos discutiendo, ¿o no? Yo sé que ustedes pueden, compañeras y compañeros, lo que hace falta es creérselo y empezar a trabajar, empezar a escribir. Entonces, ahora voy a hablar de los principios didácticos, si ustedes me permiten. El primer principio didáctico que yo propongo emerge directamente de la psicología vygotsquiana, de la escuela histórico-cultural de Vygotsky. Uno de los postulados, digamos, el primer postulado de la escuela histórico-cultural de Vygotsky es el postulado que dice que todas las funciones psicológicas superiores
tienen un origen histórico-cultural. Recuerden que para Vygotsky, las funciones psicológicas inferiores son las que se heredan, tienen una base biológica y son reactivas. Son inferiores, son funciones psicológicas, pero son heredadas, pertenecen a la especie, al Homo sapiens sapiens. Son reactivas, no pasan por el plano de la conciencia. Y para Vygotsky, las funciones psicológicas superiores son aquellas que se aprenden culturalmente. Por eso tienen origen histórico-cultural. Ahora, si usted hace un ejercicio mental o un análisis real de su situación, usted tiene un niño, un bebé, acabado de llegar a este mundo. El niño nace en un nicho cultural. Y ese nicho cultural, en la vida, en ese nicho cultural, el niño se define. Si usted toma un cachorrito zapoteca, acabado de nacer, un bebé zapoteca, y se lo lleva para China, a los 15 años los chinos dicen, este chino parece zapoteca, pero es chino, y piensa como chino, come como chino, y sufre como chino, porque se definió culturalmente en China. Vygotsky está diciendo, las funciones psicológicas superiores tienen un origen histórico-cultural. Ahora, si usted toma un niño hipoacúsico, sus funciones psicológicas superiores también tienen un origen histórico-cultural. Y tenemos la tendencia a pensar que su desarrollo depende de sus condiciones biológicas y obviamos las condiciones histórico-culturales. Y si tomamos un niño con síndrome de Down, su desarrollo, su aprendizaje y su definición como su personalidad se define también histórico-culturalmente. O sea, eso significa que la riqueza cultural educativa a la que se le sirve a estos niños está determinando su aprendizaje y su desarrollo. Por tanto, estos niños no nacen condenados, no nacen discapacitados. Ese término no funciona. Porque entonces, imagínense un niño débil visual, discapacitado. Los murciélagos también son discapacitados. Porque estamos tomando la norma de que hay que tener una visión, un ojo que sea capaz de captar ciertas longitudes de onda, porque si no se es discapacitado, con lo cual dejamos a las lombrices y a una serie de animales también discapacitados. No, es que esa es la visión, la comprensión que yo tengo, pero es errónea, porque él aún débil visual puede desarrollar excelentemente todas sus funciones psicológicas superiores, puede llegar a ser una persona realizada, con una excelente autoestima, productiva para la sociedad. Y ahí tenemos el ejemplo, un ejemplo hermoso y clásico, Stephen Hawking, premio Nobel de Física. En su silla de ruedas, cada vez con más limitaciones de movimiento, y sin embargo con un desarrollo intelectual, con una producción científica, con un aporte a la sociedad, que todos le reconocemos y le aplaudimos. Entonces, el primer elemento del que quiero partir es, si las funciones psicológicas superiores tienen un origen histórico-cultural, entonces, a partir de que ya conocemos las funciones compensatorias, tenemos que decir que todos estos niños que tienen derechos especiales tienen un techo de desarrollo que nosotros realmente desconocemos y no debemos ser capaces de decir hasta aquí y ya. El techo de desarrollo, las posibilidades de desarrollo de estos niños es desconocida para nosotros, incluso hoy en día, con todo lo que la ciencia ha avanzado. Todo va a depender del esfuerzo, del empeño, de la preparación, del trabajo. Entonces aparece un principio didáctico que es la atención a las diferencias individuales y la atención a las potencialidades reales de estos niños, como principio didáctico. La didáctica no debe concentrarse sino en la potencialidad. Entonces no me haga una lista de lo que no puede hacer. Hágame una lista de lo que puede hacer y lo que puede llegar a ser potencialmente. Por eso la enseñanza especial es una enseñanza que debe apuntar al desarrollo, que debe alimentar la esperanza del niño, de la familia.
porque no sabemos hasta dónde podemos llegar. Podemos llegar muy lejos, siempre que nosotros consideremos las características, las potencialidades, la zona actual de desarrollo y las posibilidades reales de estos niños. Entonces el principio didáctico sería precisamente la atención a las diferencias individuales desde la potencialidad y no desde lo que se conoce como limitación. Ahora, si nosotros asumimos que las funciones psicológicas tienen un origen histórico-cultural, como dice Vygotsky, si nosotros asumimos que todo lo que el hombre puede llegar a ser, él lo está internalizando de la sociedad y potenciándolo con sus desarrollos creativos, si nosotros comprendemos que se nace Homo sapiens sapiens, pero que a ser humano se aprende, que la personalidad eclosiona en el proceso sociocultural, si nosotros comprendemos eso, entonces tendremos que pasar a un principio didáctico fundamental que establecería que el desarrollo de todos los niños, pero de ellos especialmente, repito, de todos, el aprendizaje y el desarrollo se da de lo social a lo individual, de lo externo a lo interno, del grupo al individuo. Como principio, para planear el proceso de atención, yo tengo que ir del colectivo al individuo, de lo social al individuo. Eso me establece didácticamente la necesidad de establecer actividades compartidas, actividades colectivas, juegos compartidos, siempre que sea posible. Y a partir de esas actividades compartidas, a partir de esas relaciones de socialización, a partir de esa relación con el otro, él va internalizando. Se van produciendo los desarrollos y las internalizaciones individuales. Es importante concebir esto porque si tenemos un principio de la atención a las diferencias individuales y tenemos como principio que el individuo va o crece de lo social a lo individual, entonces tengo dos polos, el individuo y la sociedad, que no los puedo separar, no puedo separar didácticamente ni pedagógicamente esos dos polos. Si yo tengo un niño que está mostrando, timidez, yo no voy a resolver esa timidez hablando con el niño y explicándole que no sea tímido. Si yo tengo un niño que está manifestando timidez, yo no voy a resolver esa timidez dándole explicaciones al niño de lo malo que es ser tímido y de lo bueno que es ser sociable. Yo tengo que trabajar con el grupo donde ese niño está insertado. Y yo tengo que crear actividades en el grupo donde ese niño empieza a jugar un rol. Y yo tengo que usar al grupo como vía para sacar al niño de su estado de timidez. Porque no es el niño el que va a generar confianza, es el grupo el que le va a dar la confianza que él va a internalizar. Cualquier niño tímido que llegue a un grupo de amiguitos que le den cabida y lo acepten, al rato está jugando con todo, de igual a igual. Porque es el grupo el que establece los canales de aceptación del sujeto que le permiten desarrollar su autoaceptación, su autovaloración. Es por eso que estamos planteando como principio este hecho. No es algo mío, es algo que yo he aprendido en los años. Yo no soy un tiranosaurio rex, pero en todo caso un colmillo de sable de esto. O sea, no estoy tan viejo, pero tampoco. Yo estoy diciendo, los maestros tenemos que aprender a conjugar el proceso de socialización y el proceso de individualización. Voy a tratar de desmitificar una percepción de la socialización que es errónea.
A veces el maestro, cuando el niño está en una actividad en un teatro, ¿no? El maestro dice, está socializando. Cuando el niño juega con los otros niños, dice, está socializando. No, no está socializando. Se está individualizando. Porque el desarrollo individual se da en ese nicho social. Se está individualizando en el proceso de socialización. Y cuando yo observo la socialización, puedo leer la individualización. Y si yo en el proceso social del niño lo veo apartado, lo veo tímido, estoy viendo el proceso de internalización de lo social. Y tengo que descubrir que ese niño está internalizando la timidez a partir de una deficiente relación social. Y que eso se puede deber a muchos factores psicológicos, familiares, etc. Entonces, estamos defendiendo esa idea de, como principio didáctico para planear nuestras actividades en el proyecto, ir de lo social a lo individual, de lo colectivo, del colectivo al sujeto, del grupo. Eso implica trabajar con la familia, porque a veces la familia erróneamente toma al niño, lo lleva al psicólogo, escucha la explicación del psicólogo y él piensa que el psicólogo le va a resolver el problema a su hijo, porque no comprende que las dificultades que el niño está teniendo tienen un origen social. Y si yo comprendo que las dificultades que el niño está teniendo tienen un origen social, entonces la mamá se da cuenta que ella es el origen del problema. El problema no sale en el niño a partir de una biología. El problema no emerge en el niño a partir de que el niño está enfermo. El problema sale en el niño a partir de un contexto social. Y si el niño tiene un problema de lectoescritura, hay un contexto social. Y a veces te encuentras un niño en la primaria que tiene dificultades para comprender lo que lee, pero cuando vas a su casa no hay libro. En su casa nadie lee, se la pasan viendo televisor, se la pasan viendo Laura Bozzo. Y cuando tú ves todo esto te preguntas, bueno, imagínate tú, ¿cómo este muchacho va a desarrollar las herramientas culturales necesarias para la comprensión lectora si en su casa el ambiente en el que se mueve es un ambiente ágrafo, donde no se lee, y cuando vas a la escuela encuentras las mismas características? Los maestros no estimulan la lectura, no estimulan la producción de texto, no estimulan la producción de poesía, ni de cuentos, nada de eso. Entonces, al final te das cuenta que el niño está siendo construido socialmente y responsabilizado individualmente de un problema que él no puede resolver. Es una deficiencia pedagógica cuando el maestro y la escuela construyen socialmente a un niño problemático y después lo responsabilizan. El niño se aburre porque la clase está aburrida, se pone a conversar con el otro, la maestra lo regaña, llama a la mamá, el problema crece, la maestra dice que el niño es un problemático, pero ese niño problemático fue creado por una clase aburrida, tediosa, sin interés para el niño, y al final la escuela crea un problema y responsabiliza a la víctima del problema. Entonces las maestras y los compañeros de educación especial tenemos que estar alerta, porque a veces cuando nos traen un niño, no es con el niño con el que hay que sentarse, es con la maestra. Porque te das cuenta inmediatamente que ese niño viene manifestando dificultades que están dadas porque el proceso pedagógico no está siendo planificado inclusivamente. Cuando digo inclusivamente es considerando las diferencias y las características de ese niño. Y la maestra te lo trae como quien lleva a un niño al médico con gripa, que le dé una pastilla, se la toma y regresa bien y seguimos la clase. Ese es el concepto que a veces tenemos de integración. Y la maestra te trae todo lo que ella no puede resolver, que a veces es la mayoría. Y espera que tú se lo regreses listo para seguir. Entonces, estamos planteando esta idea, este principio didáctico de educación especial, de lo social a lo individual. Y ahí hay que poner a la familia, a la escuela, a los maestros. Esto tiene que ver mucho con el diagnóstico. ¿Por qué razón? Porque cuando yo tengo un niño, te traen al niño débil visual. Ya ese es el diagnóstico. Discúlpame, ese no es el diagnóstico.
Esa es la característica que tiene el niño. El diagnóstico sería comprender cómo esa escuela y esa familia han convertido esta característica en un problema. El diagnóstico sería descubrir los elementos socioculturales que están agravando esa situación, porque Vygotsky lo deja muy claro. Los efectos secundarios y terciarios, cuando no son bien atendidos estos niños, entonces se potencia un problema que él no tiene, pero termina construyéndolo en el plano individual. Termina aportando una deficiencia que entonces sí es una deficiencia. Y habría que llamarle deficiencia porque tengo un niño con una hipoacusia y encima con baja autoestima. La hipoacusia no es una deficiencia, pero la autoestima sí. Y la autoestima se construye socialmente a partir de un mal manejo pedagógico, familiar, escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo, tiene que ver con el diagnóstico, porque nuestro diagnóstico, el diagnóstico pedagógico, su función es encontrar las causas socioculturales, las causas pedagógicas que están agravando o están generando esa situación. Porque lo otro es el diagnóstico médico, el diagnóstico psicológico, una serie de técnicas e instrumentos que te permiten definir con certeza el estado real. Pero ahora el pedagogo tiene que intervenir y la maestra de educación especial tiene que intervenir para completar ese diagnóstico con los elementos de carácter pedagógico. Quiero dejar claro que el diagnóstico pedagógico no se agota con el diagnóstico psicológico. El diagnóstico pedagógico complementa, completa y permite la construcción de una planeación pedagógica acorde a las potencialidades de ese niño, de esa niña. Voy a un tercer principio pedagógico que considero fundamental y que no estamos considerando en algunos lugares. Suele ocurrir que los maestros de educación especial y también los maestros de la escuela general pública se sientan a planear su clase o se sientan a planear la actividad docente desde una postura racionalista, instrumental. Y todos entonces empezamos a decir qué sabe y qué yo quiero que aprenda. ¿Cuál es su zona actual en cuanto a habilidad? ¿Y cuáles son las ayudas que les voy a dar para que avancen hacia la zona potencial con respecto a conocimiento y habilidad? Y estamos cometiendo históricamente un gravísimo error. En la postura nuestra, la instrucción, fíjense cómo lo voy a decir, la instrucción no debe ser planeada desde una dimensión racional. Oiga, profe, no. Bueno, nosotros pensamos que no. Nosotros pensamos que la instrucción debe ser planeada desde una dimensión emocional y por tanto planteamos como principio didáctico que el aprendizaje debe darse de lo emocional a lo racional. Estamos defendiendo la idea de que el aprendizaje debe construirse desde lo emocional hacia lo racional. Por tanto, el primer elemento del aprendizaje que un maestro tiene que considerar es que el niño se sienta bien y que quiera aprender. Si el niño no se siente bien y no quiere aprender, mejor no haga nada. Porque lo va a estresar, lo va a angustiar, lo va a oprimir, va a acabar construyendo un problema pedagógico. Lo fundamental en la educación especial y también en la otra es que el niño desee, quiera estar, en primer lugar, con esa maestra. Porque si a mí la maestra ni me va ni me viene, si yo no tengo con ella ninguna relación emocional, más bien me estresa cada vez que la veo, ¿de qué educación estamos hablando? Si ya hoy sabemos que no es posible educar valores, hoy sabemos que no es posible educar valores en un proceso pedagógico rechazado por el niño. Ahí lo que educamos son niños cínicos, se portan bien porque no tienen más remedio. Y siguen ciertas normas porque no tienen más remedio. La única vía para que los valores realmente se consoliden en nuestros niños es que sean valores que se internalicen en un proceso de placer y no en un proceso de displacer. El displacer genera rechazo en todas las personas, sean niños con derechos especiales o sean adultos. Cuando a usted no le gusta algo, a usted le vale, como dicen en México.
porque no le gusta. ¿O no? Entonces, es importante tener como principio didáctico el principio de que el aprendizaje y el desarrollo se mueven y pasan por la relación de lo emocional a lo racional, del gusto a la explicación, del placer al argumento, de la motivación a la actividad. Ya se sabe que la actividad humana es una actividad motivada. Y a veces los maestros dedicamos más tiempo a la planeación de la clase que a la concepción de la motivación de la clase. A veces dedicamos más tiempo pensando en las actividades racionales que van a hacer que pensando qué vamos a hacer para que les guste lo que están haciendo. A veces pasamos más tiempo estableciendo ciertas actividades y su orden lógico racional que pensando los criterios que necesitamos para que ese niño le guste el aula, le guste la escuela y le guste la maestra. Porque si no le gusta el aula, si no le gusta la escuela y si no le gusta la maestra, tendrá realmente ese ser emocio-racional condiciones para aprender, condiciones para desarrollarse. Pues estaremos cometiendo un gravísimo error